En algunos vídeos míos he comentado sobre algunos datos del asesinato del mejor presidente que jamás ha tenido ni tendrá los Estados Unidos de América. Y hablo del conocido y popular presidente John Fitzgerald Kennedy. Más tarde de su hermano, en 1968, en Los Ángeles, el senador Robert Kennedy, y más tarde el hijo de Kennedy, John Kennedy, en Johannesburg, con su esposa, con su cuñada, etcétera, etcétera. Luego han caído muchos más, muchísimos más, no presidente, ¿no? Pero personas molestas, incluso agentes de la CIA, agentes de contraespionaje, militares, periodistas, científicos. ¿Ustedes saben cuántos científicos de la NASA y de la Marconi han sido eliminados? Relacionados, todos relacionados, o el 90%, casi todo, de contraespionaje, de conocimiento, con los extraterrestres. Aunque ya he hablado mucho del presidente Kennedy, siempre procuro dar algún datito más. Tengo un libro que lo publicaré, que le titularé Los extraterrestres asesinaron al presidente Kennedy. Y en él daré algunos datos interesantes, pistas, para comprobar que efectivamente las entes extraterrestres fueron las promotoras en principio para el asesinato del presidente Kennedy. Pero claro, no es nada nuevo el que la intervención de los extraterrestres en asuntos humanos, en políticos, en gobiernos. Esto ya se remonta, pero con una antigüedad espantosa, ya desde los primeros principios de Nínive, o Babilonia, o Medopersia, Egipto. Bueno, ya los extraterrestres dirigían a las potencias. No es nada nuevo. Lo que pasa es que dependiendo de la época en que la humanidad vive, pues los extraterrestres han empleado otras técnicas diferentes con un poder extraordinario de conocimiento, técnica, tridimensional, etcétera, porque muchas veces a los gobernantes, antiguos reyes, faraones, sacerdotes, han montado religiones y han controlado por medio de imágenes tridimensionales, como pasó con el 11 de septiembre, con los supuestos aviones estrellados, y han creado voces, figuras, visiones, o visiones marianas, visiones de Budas, visiones de Confucio, visiones de faraones, hijos del sol. Bueno, han hecho un montaje impresionante tratando a la humanidad como a verdaderos idiotas, que desgraciadamente la mayoría lo son, borregos. O sea, no todos, hay gente muy inteligente, muy despierta, muy viva, pero que les cortan el paso siempre, que intentan avanzar un poquito, porque los que controlan, digo una vez más, son los extraterrestres, los que controlan gobernantes, noblezas, políticos, Vaticano, religiones, sectas satánicas, logias, ocultistas, satanistas, etc. Hay las organizaciones que controlan a la humanidad. Por eso una persona que se sale de su círculo o fuera de su tiempo, como comúnmente se dice, pues no se le deja avanzar mucho, porque los medios de comunicación están súper controlados. O sea, es curioso que la gente pues dice, bueno, pues estamos en un tiempo moderno, podemos hacer o pensar lo que queramos. Eso es una estupidez muy grande. Porque en los medios de comunicación, cuando hay noticias fuera de lugar, fuera de serie, que compromete a muchas personalidades, no se hacen, no se emiten en las televisiones o en los periódicos, no. Lo de siempre. La gente pues va al fútbol, grita, videoclip, pornografía, la droga, etcétera, etcétera, las guerras, porque hay que mantener guerras. Pero ustedes saben que el gobierno norteamericano se gasta cientos de miles de millones de dólares en guerras. Pero ustedes se imaginan la gente que podía comer, trabajar, puestos de trabajo, niños, estudiar, alimentar a países hambrunos, medicamentos, curar el SIDA, con cientos y pico millones anuales, miles, cientos de miles de millones, para armamento bélico, armamento nuclear, armamento de combate,
experimentos, bueno, para la guerra, el dinero que haga falta y más. Bueno, el 90% del presupuesto de la nación se va para la guerra. Para la paz, para el trabajo, la industria, el conocimiento, ni un céntimo. O sea, ahí es los céntimos sueltos, la calderilla, se va para alimentar tanto el conocimiento, el intelecto de la humanidad como literalmente. Pues fíjese que naciones, todas, porque ahora ya se ha creado un sistema de control europeo y ya mundial para arruinar a las naciones completamente con un único fin, encauzarlas directamente al nuevo orden de cosas. Y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque he dicho, la humanidad está ciega, son borregos, no piensan y se les arrastra con la gorra. O sea, como un borrego, como una manada de ovejas, sin límite. Fíjese, volviendo una vez más a Kennedy, porque ya he dicho, he hablado mucho de él. Kennedy era un presidente aparte, quiero decir aparte, no juzgar su actitud moral, con los líos con Marilyn Monroe, con otras mujeres y tal. Eso a mí no me interesa ni a nadie, eso es su vida particular, que debe, o cada persona debe ser juzgada a sí misma por lo que hace. Y su fin será desastroso, por ejemplo, si la gente toma droga o coge sida o es un ladrón, o bueno, pues decide su futuro catastrófalo o brillante. Bueno, por eso decir, ese no es el juicio que aquí se trata, sino la actitud política a escala internacional que quería hacer Kennedy. Kennedy era un personaje carismático, un hombre de talento nato, o sea, un hombre jovial, activo, un hombre con un carisma que ganaba al público. Llegaba a Alemania, llegaba a Inglaterra, donde llegara Kennedy era bien recibido, pero mientras se mantenía en ese círculo de orden de cosas, de control extraterrestre por medio de sus logias, su sistema religioso, satánico, etc. Mientras se mantuviera dentro de esas bases, quien le puso al poder, no había inconveniente en que siguiera aumentando el conocimiento y aumentando el carisma hacia él y hacia el pueblo norteamericano. Pero cuando Kennedy comprendió que ya sabía muchas cosas, que ya sabía perfectamente que ya sus antecesores, tanto Truman como Eisenhower, ya habían tenido contacto con extraterrestres. Tecnología siempre, dada por los extraterrestres, super tecnología, a cambio de protección y silencio, no quieren más. Que a los extraterrestres y sus bases no las toque nadie, se protejan. Se podían proteger ellos mismos, pero quieren pasar siempre en las candilejas, en la oscuridad. Y Kennedy ya estudió, vio fotografías a raíz de Roswell y otros asuntos antes de Roswell, de extraterrestres, ovnis estrellados, ya eran demasiados, y ya comprendió que había bases extraterrestres, ya se lo dijeron abiertamente, pero que tenía que guardar silencio, que eso no interesaba, porque el gobierno norteamericano, porque antes lo habían hecho los extraterrestres con Hitler, mucho antes con otros países, como he dicho al principio, incluso con Rusia, ahora con China, etc. Pues era cuestión de guardar silencio y seguir la marcheta, y bueno, pues hacer política y, a ver, el pueblo norteamericano, crecer después de la guerra, en fin, la industria, el comercio, etc. Pero en el asunto extraterrestre, silencio absoluto, bajo pena de perder su carrera y su vida. E incluso su visita política al Vaticano, pues Pablo VI le dijo lo mismo, que ya tenía Pablo VI la intención, el conocimiento que le había dicho la CIA al gobierno americano, que Kennedy estaba lanzado a hacer público el asunto extraterrestre. Y el Vaticano, Pablo VI le dijo por la cara, como hacen siempre, amenazándole que cuidado con soltar algo, porque le quitaban del medio rápidamente. Que tanto el Vaticano como otros gobiernos, noblezas, pues tenían las riendas del poder de la humanidad. Y ponen a quien quieren, y quitan a quien quieren, y eliminan a quien quieren, y no pasa nada. Y Kennedy, al escuchar estas amenazas sutiles, le dijo a Pablo VI y a los demás que él iba a hacer lo que era correcto y que no tenía que venir el Vaticano y nadie a decirle lo que tiene que hacer en pro del pueblo americano y en pro de la humanidad.
y le dijeron que no llegaría porque Kennedy tenía interés de nada más en su segunda visita electoral para Casa Blanca en Dallas, en noviembre de 1963, de ir con la prensa, ya iba directo en ese momento hacia la base norteamericana de Fort Worth, donde tienen ovnis estrellados y cuerpos de alienígenas, que lo iba a presentar a la prensa y iba a dar una explicación clara de que ya llevaban contacto con extraterrestres durante muchos años y siglos. Y ya le avisaron, incluso la CIA, le dijeron que no fuera allí. Pero él fue. Bueno, quiso ir. Y ya la historia, ya la saben. Rápidamente el Vaticano dijo que había que eliminar el peligro, que había que quitarle del medio inmediatamente, o ese tío arruinaba el tenderete y el negocio, tanto de las religiones, empezando por la más criminal y diabólica, el Vaticano, como podía haber un desbarajuste del orden normal, de la procedencia de las noblezas, quién controla las noblezas, quién controla las religiones, quién controla las sectas satánicas, etc. Y entonces esto podía desbaratar el negocio sutulento y fantástico de las religiones, la estafa más grande de la historia del mundo, la culpable de los asesinatos y terrorismo y torturas y malversación de fondos, criminalidad de la más horrible. A mí me da escalofrío de pensar cómo una religión que ha quemado a tanta gente, que ha violado a tantos niños, que ha asesinado hasta el día de hoy en sacrificios rituales satánicos a niños, pero lo sabe todo el mundo, millones. A mí muchas veces pienso que en qué estado mental puede estar la humanidad de ver estos monstruos y encima aplaudirles. ¿Cómo es posible que la gente que está perdiendo sus hijos, que los han arrastrado vez tras vez a guerras santas? Pues claro, fíjense que en las guerras mundiales el Vaticano, por ejemplo, y los evangelistas, los adventistas, los protestantes, los talos cuales, bueno, hay 30.000 religiones diferentes, con el negocio de la religión es el más suculento después de la droga. Pues, ¿cómo es posible cuando hay guerras mundiales, la primera y segunda guerra mundial, como el Vaticano ha mandado cartas de felicitación a los soldados norteamericanos, las mismas cartas a los soldados alemanes, orando a Dios por Hitler, las mismas cartas a la reina de Inglaterra, las mismas cartas a los holandeses, las mismas cartas? ¿Cómo es posible que la gente sea tan imbécil y tan ciega que millones de católicos, por ejemplo, o protestantes, o evangelistas, o adventistas, matándose unos a otros en los frentes, impulsados por su propia religión a matarse unos a otros? Pero la gente, ya digo, está ciega. Entonces Kennedy quería acabar con ese trasfondo de mentiras y de horror y de espanto que había en la Tierra, y la gente sin darse cuenta de que los extraterrestres estaban pisoteando y arruinando y experimentando con las naciones, porque el 99,9% de los virus mortales existentes desde tiempos remotos no son naturales, sino son creaciones en laboratorios de extraterrestres. Ya lo comprobarán en su día. No solamente el SIDA, el ébola, la peste, las enfermedades de la ceguera, la lepra, no, son enfermedades provocadas. Fíjense que todo organismo vivo tiene un DNA, todo. Pero estos virus mortales no, porque son artificiales creados en laboratorio. Pero de eso ya algún día lo verán. Y Kennedy, naturalmente, pues dijo que no podía soportar eso. Y dio un discurso pocos días antes de que sabía que lo iban a eliminar o que iban a por él. Y dijo que era inconcebible que la humanidad estuviera en oscuridad controlada y ciega por entes extraterrestres, y que eso había que hacerlo público, porque es inconcebible que toda una humanidad de 5.000 o 6.000 o 7.000 millones de personas esté manipulada de toda la vida y sin enterarse. Y naturalmente, cuando fue a Dallas, expresamente él no pensaría que lo iban a hacer, porque era muy querido Kennedy, y fue en un coche descapotable con su esposa Jacqueline, y un senador de Dallas y su esposa y tal, y efectivamente ahí se lo liquidaron, no le dejaron llegar a Fort Worth. Pero una cosa le voy a decir, y créanme lo que les digo, hay muchas veces que se hace un comentario sobre una bala que atravesó a Kennedy, que le atravesó el cuello, que le dio un senador, que luego salió por la pierna, pero una bala mágica que hizo varias incursiones, matando a Kennedy y destrozando varios órganos de otro senador. El asesinato, y algún día en mi libro, que lo publicaré pronto, si me dejan, lo demostraré.
cómo los extraterrestres hicieron el plan B para asesinar a Kennedy. No fue ni Oswald, no le dio ni un tiro, ni tampoco agentes de la CIA. Los agentes de la CIA estaban preparados. Pero fue un orden extraterrestre para eliminar y asesinar al presidente Kennedy. Por eso era ese enigma de las balas mágicas que atraviesan el cerebro, que atraviesan el cuerpo, que dan vueltas, que vuelven... locura humana. Los extraterrestres. Porque los extraterrestres tienen unas técnicas, que las técnicas que ellos han dado al gobierno norteamericano para armamento, para ordenadores superpotentes, para energía más imponente que la nuclear, bueno, increíble lo que ahora tiene en sus manos la CIA, el gobierno norteamericano. Bueno, pues esos son baratijas en comparación con las técnicas que tienen los extraterrestres con cientos de miles de años más antiguos que la raza humana. Pues a Kennedy lo eliminaron, pero los culpables, los monstruos que lo sabían, que lo impulsaron, que lo felicitaron, tanto el Vaticano como agentes del gobierno, que rápidamente se alegraron de que a Kennedy se lo... fábricas armamentistas, sectas satánicas, logias satánicas, etcétera, etcétera. La reina de Inglaterra, otras noblezas, que veían un peligro en que Kennedy cantara y desbaratara su negocio. Porque fíjense una cosa, la cantidad de crímenes inverosímiles, muchas veces me da esta angustia, que esa organización criminal del Vaticano ha hecho de toda la vida. ¿Cuántas millones han quemado vivos, los han torturado, mujeres, niñas, niños? ¿Cuántos millones de niños quemados, violados, asesinados, vendidos? Bueno, torturados hasta el día de hoy. ¿Han visto que hayan entrado a la cárcel? Que el Vaticano, esa gentuza criminal, demonios asquerosos, cardenales, obispos, papas, hasta han asesinado a sus propios papas. El Vaticano es el traficante de droga más grande del planeta. Toneladas de droga, y tienen en los bancos suizos billones de dólares del blanqueo de dinero, de la droga de todo el mundo y del tráfico de drogas del Vaticano. Pero ¿han visto que hayan entrado a la cárcel? Hagan lo que hagan, asesinen niños, millones. ¿Han visto que noblezas, reyes, colaborando con el Vaticano, vayan a la cárcel? Hagan lo que hagan. Bueno, hay gente que se ha autoestimado el título de dioses intocables. De hecho, literalmente la reina de Inglaterra, que han hecho sacrificio, hay testigos, hay ahora juicio, que no pasa nada. De que a la reina de Inglaterra, delante de ella, en Canadá, por ejemplo, y en otros sitios han sacrificado niños. La conversión de reptilianos sacrifican niños, pero todos los años. Por lo cual se asesinó a la princesa Leticia, Lady Di, y a la hermana de Leticia, Erika Ortiz. Rocasolano quería comentar esto. Pero hay muchos más. Estos son casos conocidos. Hay muchos más asesinatos. Porque vivimos en un mundo de terror. Y el presidente Kennedy tiene que ser vengado. Porque ese hombre, por lo menos, en su deseo y en su imperfección o en sus defectos, quería una grandeza y una revelación y un poco de luz a la humanidad. No le dejaron. Por ese acto ha de ser vengado, y su muerte y los responsables, aunque los primitivos han muerto, pero las organizaciones existen, tienen que ser destruidas y su muerte vengada, como la de mucha gente más inocente, quemada, torturada y asesinada por estas organizaciones satánicas. Kennedy no será olvidado, ni su hermano, ni su hijo, ni mucha gente más. El día de la venganza está llegando. ¿Y saben por qué hablo? Porque no me pueden tocar. Y mire, podía venir un ejército entero de asesinos a sueldo. No llegarían a mí. Perecerían en el camino. Créeme. Por eso hablo. Hasta pronto, amigos.